Hola, en el video de hoy vamos a trabajar con los conceptos de adquisición de imagen forense y también en análisis del dump de memoria RAM utilizando las herramientas de FTK Imager y también Volatility 3.0. Para los que están acompañando el taller de análisis forense y respuesta a incidentes, son temas que ya venimos por ahí tocando en las clases pasadas. En la clase número 1 estudiamos los conceptos fundamentales de adquisición de memoria. No lo vimos en la práctica, así que hoy lo vamos a ver utilizando estas herramientas. Y en la clase número 2 trabajamos por encima la parte práctica del uso de Volatility para el análisis de memoria RAM. Vimos algunos plugins que en la clase de hoy también trataremos de ponerlo en práctica. Y por último, pero no menos importante, haremos un repaso a lo que es los conceptos de ofuscación y cómo buscar determinadas cosas a nivel de memoria RAM, sobre todo en base 64, que fue un tema que tratamos en la clase pasada, en la transmisión del sábado, pero no se quedó del todo claro. Para el laboratorio de hoy, por lo menos, vamos a estar trabajando con esta máquina virtual del Windows, que les voy a compartir por el Drive el link de la OVA para que puedan descargar, ya está completamente armada. Si se fijan por acá, tenemos de hecho algunas herramientas ya para forense, como el propio FTK, Wireshark, entre otras, pero hoy vamos a tratar de realizar el proceso desde una milla externa. Vamos a estar utilizando para probar este concepto de esterilidad virtual, una carpeta compartida desde nuestra máquina host, es decir, de nuestro Optreon, en mi caso del Windows 11, que lo tengo corriendo por acá atrás. Una carpeta compartida, ahí vamos a armar nuestro toolkit para forense, donde vamos a guardar FTK Imager en la versión ejecutable Lite y también Cape, que si bien no lo vamos a utilizar en la clase de hoy, lo vamos a estar viendo más adelante. Lo primero que vamos a hacer para realizar este proceso es crear en nuestro escritorio o en algún lugar de la máquina anfitriona que tengamos y estamos trabajando una carpeta. Yo la llamé de Forense Toolkit y acá les puse el FTK, el ejecutable que vamos a utilizar, y también Cape, que si bien no lo vamos a utilizar, ya lo dejamos acá guardado en la carpetita. Eso lo hacemos en nuestra máquina host, en nuestra máquina anfitrión, donde está corriendo las otras máquinas virtuales por encima en este caso. Esta carpeta va a servir para probar este concepto de esterilidad virtual, justamente funcionando como una milla externa, un USB, y ejecutando los programas como FTK, ok, desde esta milla virtual, esta milla externa que estamos simulando, evitamos cambiar algunos parámetros de algunas estructuras a nivel de memoria RAM, minimizando así el impacto y las huellas digitales que dejamos. Una vez que tenga esta carpeta ya creada con los archivitos que vamos a utilizar, las herramientas descargadas, también voy a estar subiendo FTK y Cape, el punto zip, los puntos zip en el Drive y en el GitHub, por si quieren descargar directamente de ahí. Una vez que la tengo acá, en mi máquina virtual, en el caso de VirtualBox, vengo hasta la pestaña superior en la opción de dispositivos, hago clic en carpetas compartidas y en preferencia de carpetas compartidas le voy a hacer clic en el más, lo tengo acá al costado, voy a seleccionar la carpeta que quiero que sea compartida, que en este caso va a funcionar como nuestra milla USB externa, lo tengo aquí en el escritorio, selecciono la carpeta con la opción seleccionar. Y acá voy a marcar las opciones de automontar y hacerla permanente. No marquen solo lectura, sino no vamos a poder ejecutar las herramientas que tenemos ahí contenidas en la carpeta. Después hacemos clic en aceptar y en aceptar. Yo ya lo tengo acá compartida la carpeta, así que no voy a repetir el proceso. Una vez que tengamos ya la carpeta compartida y que sea accesible desde nuestra máquina virtual, venimos a nuestro gerenciador de archivos en la máquina virtual y deberían encontrar en esta parte de mi computadora
una imagen. En este caso me generó un disco Z. Por acá ya estuve probando otra vez otros discos y me había generado también un disco Y. Va a depender de la aleatoriedad del sistema para ver qué disco va a crear. Pero se fijan por acá y vamos a encontrar esta carpetita compartida que es nuestro Toolkit Forense. Le hacemos doble clic y acá ya van a encontrar las herramientas que están en la carpeta de nuestra máquina original, de nuestro host, de nuestra máquina anfitriona. Y también lo vamos a encontrar acá, por supuesto, por el hecho de que es una carpeta compartida. Con eso lo que estamos haciendo, por un lado, es posibilitar la ejecución de estas herramientas desde una máquina externa, no afectando la memoria RAM de la máquina víctima. Utilicemos esta terminología, ¿no? Nuestra máquina víctima no va a sufrir ningún cambio a nivel de memoria RAM. Para el video de hoy vamos a trabajar con FTK Imager. Por ahí en las diapositivas trataba algo de Cape, pero lo quiero utilizar un poquito más adelante cuando arranquemos con la parte de adquisición de memoria estática para la clase 3 o para la clase número 4 probablemente. Por ahora nos quedemos con FTK Imager y bueno, vamos a utilizarlo. Le hacemos clic, botón derecho y lo iniciamos como administrador. Siempre lo ejecutamos como administrador en esta situación. Le decimos que sí. Va a empezar el proceso de instalación. Va a extraer un par de informaciones. Next. En este caso me consulta si quiero modificar, reparar o remover, porque ya lo estuve instalando antes de grabar el video para poder probarlo. Pero en el caso de que lo estén instalando por la primera vez, va a ser los pasos de default de instalación. Una vez más, next, next, install. Empieza el proceso de instalación que no tarda mucho más que algunos segundos. Le hacemos clic en finalizar. Con esto ya lo tendríamos instalado FTK y empezaría a ejecutarse una vez que concluimos la instalación. Y algo interesante de puntuar acá en este ejemplo específico es que se ven por acá en mi escritorio de la máquina virtual que estoy utilizando también tenemos FTK, pero no lo estamos utilizando. Estamos utilizando la versión que está en nuestra carpeta compartida. Esta versión o este FTK, el programa está instalado en la máquina virtual, por ende al ejecutarlo alteraría los registros a nivel de memoria RAM. Nosotros estamos trabajando con el que está en la carpeta compartida, respetando este principio de esterilidad virtual. Pensémoslo así. Bien, ya con FTK levantado, venimos en File, en la opcióncita que está acá arriba, capturar memoria. Nos va a consultar el destino o la carpeta que queremos almacenar esta muestra. Le hacemos clic en Browse para buscarlo. Y acá vamos a seleccionar nuestro disco Z, el disco o el path del disco que hace referencia a nuestra carpeta compartida. Muy importante, almacenamos esta muestra en la carpeta compartida, que en este caso está funcionando como una media ejecutable externa. Hacemos clic en OK, así ya lo tenemos seleccionado. El file name por default que nos va a generar es memdum.men, lo dejemos así. Y muy importante, marcamos para que incluya el archivo del page file, que es justamente esto que estuvimos tratando también en teoría en las clases anteriores del archivo de paginación. Podemos adicionar también una 1, vamos a saltar eso por ahora, lo ignoramos. Creamos el page field o mejor dicho, incluimos el page field y creamos este archivo en el disco Z. Hacemos clic en capturar memoria y van a ver que el proceso de dumping de la memoria RAM ya ha empezado. El archivito que estamos creando ahora es muy parecido al archivo que estuvimos utilizando para la parte práctica que vimos en vivo en la clase 2.
Para los que tomaron la clase, si no vieron el video, vayan a la playlist. Clase 2, análisis forense a nivel de memoria RAM. Teníamos un laboratorio, de hecho lo vamos a usar ahora en rachito para ver la parte con volatility, en que dada esta muestra de memoria, este dumping, una copia bit a bit, lo utilizamos para extraer alguna información. Bien, lo que estamos haciendo acá es una copia de la memoria RAM de esta máquina virtual, lo está copiando bit a bit. Si se fijan por acá, nosotros le estamos copiando un total de 4 gigabytes de información, 4 gigabytes de memoria RAM, que es el equivalente a la cantidad de memoria que tiene esta máquina virtual. Por acá, si vemos en la parte de configuración de la máquina, podemos ver en sistema que tenemos efectivamente en la placa base la memoria base de 4096 megabytes, es decir, 4 gigas de RAM. Bien, estamos haciendo esta copia de la memoria RAM, por un lado, utilizando la milla externa, la simulación de la milla externa, respetando este principio de esterilidad virtual y también respetando la orden de volatilidad del sistema que en el momento de realizar el proceso de adquisición forense, uno siempre empieza por la memoria RAM, que es el más volátil o uno de los artefactos, uno de los generadores de artefactos más volátiles en esta situación. Encima de eso tenemos lo que son memoria del cache, L1, L2, L3, informaciones relacionadas con la comunicación a nivel de procesador, que tiene un tiempo de vida de milisegundos, pero por lo general uno arranca el proceso de adquisición a partir de la memoria RAM. Eso es lo que estamos haciendo ahora. Respetamos este principio de esterilidad virtual, no ejecutando las herramientas, como es el caso de FTK en nuestra máquina víctima, sin en nuestra máquina anfitrión, en nuestro toolkit forense, en la máquina, digamos, host. Y por otro lado también recolectamos la memoria RAM, que es lo más importante. Acá va a estar contenida toda la información relacionada con artefactos a nivel de memoria RAM, bien como este sistema de paginación. Y ya en la segunda parte del video, cuando terminemos de hacer este dumping de RAM, vamos a probar con otro dumping más chiquito, que es el laboratorio 1 que estuvimos utilizando para extraer información, y ya van a entender cómo se utiliza eso en el mundo real, cómo lo utilizamos para extraer información y crear esta estructura de análisis basada en este artefacto o este generador de artefacto tan volátil que es la memoria RAM. Bien, el proceso de extracción va a tardar un par de minutos. Estamos extrayendo 4 gigabytes. En el caso que fuera una memoria RAM de 8, 16 o 32, por supuesto, tardaría más. Voy a cortar el video por acá un rachito y ya cuando termine el proceso de extracción, volvemos para continuar con la parte de análisis propiamente dicho de este dumping utilizando Volatility 3. Nos vemos en rachito para la segunda parte del video. Muy bien, ya se terminó el proceso de adquisición de la memoria RAM. Como pueden ver acá, le hacemos clic en Close. El proceso ya estaría concluido y si nos fijamos en nuestro toolkit forense, en la carpeta que utilizamos para almacenar esta información, van a ver que acá lo tengo, tiene aproximadamente 4 gigabytes y medio. Ya nos generó el dump de memoria y también nos generó el page fill del sistema. Con eso realizamos de manera exitosa el dumping de la memoria RAM del sistema que estábamos analizando. Ya teniendo eso en manos, el próximo paso sería analizarlo utilizando alguna herramienta. En las clases nosotros vimos que estuvimos utilizando principalmente Volatility 3 como herramienta para extraer información de los dumpings de RAM. Voy a reducir por acá el costadito la cámara para que puedan ver bien la pantalla. Vamos a cerrar esto por ahora. Ya no vamos a necesitar la máquina virtual de Windows. Vamos a cambiar un poquito el
setup de trabajo, voy a apagar esta máquina y vamos a iniciar Kali Linux. Tengo por acá, iniciar. Y ahora vamos a trabajar, o mejor dicho, repasar algunos conceptos ya trabajados en la clase pasada relacionada con la extracción de información a nivel de memoria RAM. Nosotros para la última clase estuvimos trabajando con Volatility, lo tengo acá la presentación, y en las últimas páginas vimos el uso de algunos plugins y de entre ellos estuvimos repasando los siguientes. Por un lado, vimos que la sintaxis está estructurada más o menos de la siguiente manera. Nosotros invocamos el módulo vol.py, o mejor dicho, el script, que sería la herramienta Volatility, seguido del "-f" para referenciarse al directorio en que se encuentra el dump de memoria RAM. Estamos analizando el memordump lab.1, que lo descargamos también en las clases pasadas, seguido del nombre del plugin, que va a hacer referencia al sistema operativo Windows o Linux, a depender. Nosotros estamos trabajando con una extracción de memoria de Windows 7, seguido de la categoría del plugin, digamos. De entre los que estuvimos trabajando y como reconocimiento inicial, empezamos con el punto info, que nos busca información importante respecto al sistema operativo, a la fecha del incidente o hasta mismo la arquitectura del sistema e identificaciones específicas de la kernel que estamos utilizando. Otro plugin que también estuvimos analizando fue el plugin que nos muestra la jerarquía de los procesos, en este caso el PS3, que nos va a devolver información relacionada con los procesos del sistema, la consola de comandos, de aplicaciones gráficas, software de composición, entre otros. En nuestro caso descubrimos que había un RAR ejecutándose, también teníamos Paint ejecutándose y utilizamos para reconstruir una imagen. Vimos también plugins relacionados con los comandos que fueron utilizados para iniciar o desencadenar estos procesos, que también ya lo vamos a ver. En este caso sería windows.cmdline, el plugin, y ahí encontramos más información para crear esta cadena lógica de reconstrucción del ataque. Y vimos también que había una cadena codificada en base 64 que a principio no la pudimos extraer utilizando el plugin consolas, y por algún motivo nos falló, y para eso hicimos la extracción manual utilizando strings-c. Y al final del video vamos a tratar de entender un poquito también de qué se trata esta cadena de base 64, que en la clase pasada y también en el grupo Género Dudos estuvieron preguntando. Y bueno, lo vamos a ver más en detalle. Pero si vamos a sintetizar la idea, en este caso específico, en este laboratorio, esta cadena de base 64 es la flag, es la bandera del que tendríamos que capturar. En un escenario irreal, es una técnica de ofuscación para ofuscar payloads o malwares directamente. La memoria lo va a interpretar como una cadena de texto y lo puedo pasar de manera desapercibida para el sistema. Por algún motivo, nuestra herramienta con el plugin consolas no lo pudo identificar, y por este motivo hicimos una extracción manual. Buscamos por esta cadena de texto, que es la estructura de cadena de texto y cómo empieza algo que está codificado en base 64 a través de la herramienta grep, que es la herramienta de búsqueda en Linux, con strings-e, haciendo referencia al path de donde estaba el dumping de la imagen que estábamos analizando. En este caso, en mi caso específico, y ya lo vamos a ver una vez más en código, estamos esperando que nos levante Kali Linux nomás.
Lo tengo en esta carpeta, hago la búsqueda y van a ver que encuentro esta cadena y vamos a probar alguna herramienta online para volver a texto plano y vamos a descubrir que efectivamente es la flag del desafío, del laboratorio. Ya estamos con nuestro Kali Linux iniciado. Voy a abrir por acá algunas terminales. Nomás, el costadito. Tengo por un lado en mi directorio de descargas el DOM que vamos a estar analizando en esta carpeta. Si se fijan por acá, tengo memorydumplab.ram. Es del laboratorio que estamos analizando. Y vamos a aplicar Volatility con sus varios plugins para extraer información de ahí. Por acá, en mi carpeta de documentos, tengo Volatility. Voy a ingresar en esta carpeta. Activamos el entorno virtual, muy importante. Source Web Bin Activate. Ya se fijan por acá, está activado. Y podemos empezar con nuestra análisis del dumping de memoria RAM que tenemos acá. Como les había comentado, les muestro una vez más por acá. El primer plugin que estuvimos analizando fue Windows.info para extraer información relacionada a fecha, arquitectura, sistema operativo, de entre otras informaciones. Entonces, observen muy bien lo que vamos a hacer desde el entorno virtual que tengo levantado, Volatility 3. Voy a utilizar el siguiente comando, Python 3, vol.py, que es el script start, digamos, de Volatility. Es el script menos F para el path de donde está el dump de imagen. Lo tengo acá en mi terminal a la izquierda, comando pwd power. El path es descargas, forensic labs y el nombre del archivo. Y probamos el primero plugin windows.info. Damos enter. Volatility empieza a hacer su trabajo y nos extrae las primeras informaciones. ¿Qué información tenemos acá? Por un lado, nosotros tenemos el system time, que es la fecha del incidente. Fijan por acá, en el 2019, el 12 del 11, a las 14:38 tenemos información relacionada a la fecha del incidente. Tenemos también información relacionada a la estructura del sistema. Vemos que es de un sistema de 64 bits. Vamos a encontrar esta información por acá. Y también encontramos información relacionada al tipo de sistema operativo. En este caso, nosotros estamos analizando un dumping de memoria RAM de un sistema operativo Windows 7. Pero no solo eso, nosotros vimos que una vez que hacemos este reconocimiento inicial, a nosotros nos conviene analizar el árbol de procesos y la jerarquía de los mismos para saber qué se estaba ejecutando en el momento del accidente. Para eso nosotros tenemos un plugin de Volatility 3, que es el PS3. La sintaxis muy parecida. Evocamos el script maestro de Volatility en el path de donde está la muestra de memoria que estamos analizando, seguido de Windows sistema operativo y el plugin en cuestión PS3. Damos Enter, Volatility también empieza a realizar su trabajo y nos va a extraer con este plugin la jerarquía completa de los procesos activos en el momento del buscado de la memoria. Esto nos va a mostrar relaciones padre-hijo, por ejemplo, entre los procesos, la estructura completa con el PID, el proceso y el path de ejecución del mismo. Y piensen, entiendan por en el momento del incidente como que este dump de memoria que tenemos es una imagen, una reconstrucción en el momento del incidente. Entonces, cosas que hay que poner, digamos, en el contexto. Eso que estamos viendo es información extraída de una máquina que sufrió un incidente, un ataque. Ya se realizó, digamos, el proceso inicial de extracción de esta información, de extracción
de la memoria RAM, lo que se conoce como la adquisición de la misma, fue lo que hicimos en la primera parte del video. Lo hicimos con otro sistema operativo, hicimos con Windows 10, una memoria RAM un poquito más grande. Acá estamos haciendo con una muestra ya prearmada, pero la idea es la misma y tenemos esta fotografía, tenemos esta imagen en tiempo real. La cámara por acá para que puedan ver bien la pantalla. Tenemos esta imagen en tiempo real del momento del incidente. Si evaluamos un poquito más lo que nos trae esta jerarquía del proceso, vemos que un RAR se estaba ejecutando. Vemos también acá información relacionada a un software gráfico. Paint se estaba ejecutando. Ya sabemos que en el momento del incidente lo que pasó es que la persona, la víctima en cuestión, estaba ejecutando un software de edición de imagen. Acá lo tenemos. Vemos también que se ejecuta por acá el CMD. Y con eso podemos pensar ya desde una perspectiva de analista que esta cadena de procesos que van ocurriendo uno tras otro indica una exfiltración de datos. Porque la combinación entre un proceso como el CMD para la ejecución de comandos y un software de comprensión de archivos, WinRAR en este caso, implica, si lo analizamos desde una perspectiva más analista, una posible exfiltración de datos. WinRAR es un software muy utilizado, por un lado, para comprimir y descomprimir datos, pero también en situaciones en que uno tiene que exfiltrar cantidades masivas de datos de manera más rápida, comprimiéndolos. Una vez que tenemos a través de este plugin información relacionada, por un lado, al sistema, como la fecha del incidente y la arquitectura, y también con el PS3 información relacionada a los procesos que se estaban ejecutando, lo que podemos hacer también en este caso es probar un tercer plugin que lo que me va a decir no es información relacionada a los procesos y servicios, tampoco información relacionada al sistema operativo, sino que me va a devolver información relacionada a los comandos o los argumentos que fueran utilizados en esta línea de comando. En este análisis lógico que estamos haciendo, vimos que se ejecutó el CMD. Por consecuencia, intuimos con base a esta información que argumentos, que comandos fueron utilizados en esta herramienta para iniciar todos los procesos que vimos que se estaba ejecutando anteriormente con nuestro plugin PS3. Ponemos acá más una vez PS3. Ven por acá todos estos servicios y procesos ejecutando, y para saber qué comando generó o qué argumento generó cada uno de estos procesos ejecutables, utilizamos el plugin CMD Live. Plugin CMD Live, le damos Enter y vamos a ver una lista completa de todos estos argumentos utilizados a nivel de línea de comando. Vamos a encontrar de entre muchas informaciones que nos va a volcar el plugin. Las rutas de archivos accedidos, por ejemplo, o los argumentos que van a revelar los archivos o los directorios que fueron objetivos del proceso, como por ejemplo la ubicación de algunos archivos importantes, como se trata de una exfiltración de datos. Si se fijan por acá en esta línea, van a ver que WinRAR ejecutó y estaba comprimiendo, preparando estos datos, empaquetándolo, comprimiendo para la exfiltración en la usuaria Lisa, en la carpeta de documentos. Nos va a devolver también información relacionada con las direcciones de red, las URLs, direcciones IP, en el momento del incidente, informaciones como credenciales y parámetros, las contraseñas, claves de API, en el caso que sea, digamos, conveniente que estaba siendo utilizada. En este caso específicamente podemos ver
la ruta sensible en que se estaban tratando de exfiltrar los datos. Con eso confirmamos que nuestra sospecha con base en la información del plugin anterior era de veras correcta. La combinación entre la línea de comandos más un RAR nos conllevaba a intuir que era un ataque de exfiltración de datos, y con esta línea confirmamos que efectivamente sí teníamos razón, era una exfiltración de datos. Vimos también en clase algo interesante, que al probar el plugin consoles, tratando de sacar un poquito más de información relacionada con estos comandos ejecutados en la consola, tuvimos un error y probamos una técnica de extracción a bajo nivel para recuperar los comandos ofuscados que fueran ejecutados en el sistema. Muy bien. Si por un lado el CMDLine nos devuelve los argumentos que fueron utilizados en la línea de comandos, otro plugin muy conocido y muy utilizado es el plugin Consoles. Este plugin lo que nos va a devolver en este escenario sería el historial de comandos ejecutado en la consola cmd.exe o en PowerShell. Pero debido a un problema a nivel de arquitectura de Windows 7, nos generó un error en clase y no lo pudimos ejecutar. Lo que estábamos tratando de encontrar al ejecutar este plugin era, por un lado, los comandos que fueron ejecutados del nivel del CMD, que es el proceso que estaba ejecutando en el momento del incidente, juntamente con el WinRAR, y tratábamos en este momento de extraer de alguna manera una de las flags, una de las banderas del sistema de STF de capturar la bandera del laboratorio en cuestión. Para este caso específico, para este laboratorio, esta cadena que ya vamos a ver que está codificada en base 64 es la flag o el desafío que teníamos que lograr acceder. En el mundo real, los atacantes utilizan comandos o payloads o codificados en base 64, por ejemplo, como una técnica de ofuscación. Una vez que el sistema a nivel de línea de comandos lo que va a hacer es interpretarlo, y también la memoria lo va a interpretar como una cadena de texto y lo va a leer igual, así pudiendo pasar despercibido estos payloads maliciosos. Nosotros no lo pudimos encontrar utilizando el consoles por este error a nivel de arquitectura de Windows 7, y para eso utilizamos una técnica distinta que voy a hacer una búsqueda a bajo nivel. Esta búsqueda a bajo nivel lo que trataba de hacer era encontrar esta cadena, justamente esta cadena codificada en base 64, para poder extraerla en un caso real, entender el payload malicioso que fue utilizado, y como este caso era un desafío de capturar la bandera, lograr exitosamente capturar esta bandera, esta flag, y resolver el desafío. Nosotros para eso utilizamos el comando strings-e direccionando al path que estábamos buscando, es decir, el lugar donde está el dump de memoria RAM, lo tenemos acá, en este directorio, nuestro memordump.rar, y a través del comando grep para búsquedas, buscamos esta estructura cmxh, que es el formato, digamos, de cómo está estructurado los textos o información codificadas en base 64. Vamos a probar este comando una vez más para que vean lo que estoy hablando. Lo voy a copiar por acá, voy a limpiar la terminal en el comando clear. Lo voy a pegar una vez más y strings
menos E, el path de donde está nuestra información, nuestro dump de memoria, buscando esta cadena de texto que hace referencia a archivos codificados en base 64. Le damos Enter, va a realizar una búsqueda en este archivo que está dumpeado acá, almacenado en esta carpeta. Vamos a esperar un ratito que termine de hacer la búsqueda y nos va a devolver alguna información. Esto que ven acá, CMXH, toda esta cadena de texto, terminando siempre con este símbolo de igual, es una característica de información codificada en base 64. Y esto estaba por ahí flotando a nivel de memoria RAM. Volátil no lo pudo estructurarle, pero Strings sí lo pudo encontrar y nos devolvió exactamente lo que estábamos buscando. Eso lo podemos copiar, por ejemplo, y utilizar algún software, como es el caso de lo que tengo por acá, para decodificar base 64. Voy a pegar este texto que recién encontré, le voy a hacer clic en decodificar, va a realizar su trabajo de decodificación y me va a devolver el texto plano. Este es el texto que está codificado acá, es la flag para el desafío, pero en la vida real eso podría implicar no una simple cadena de texto, sino más bien algo como un payload camuflado utilizando estas técnicas de ofuscación a nivel de memoria RAM. ¿Qué más nos quedaría pendiente para repasar de la clase antes que puedan resolver el formulario? Bueno, no tendríamos mucho más que ver a nivel práctico. Yo creo que es eso. Repasamos un poquito más a fondo eso de la base 64, por qué utilizamos strings en lugar de volatility, por este error a nivel de arquitectura. Buscamos esta cadena porque es una característica, una composición clásica de la anatomía del base 64. También vimos cuestiones a nivel de extensión de memoria RAM, fue lo que hicimos hace rato, la primera parte del video. Vimos la parte de Volatility también, repasamos algunos de los plugins. Y por último, pero no menos importante, para cerrar este video, esta clase extra, por acá ya voy también ir apagando nuestro Kali Linux para no consumir demasiada memoria. Tengo tanta memoria RAM en la máquina que estamos utilizando ahora. Voy a cerrar. Lo que le quiero mostrar es el formulario que estuvimos o que estuve preparando y que van a estar resolviendo para esta semana. Lo tengo por acá, lo voy a abrir rapidito. Es este, denme un minutito. Acá evaluación práctica número 1. Los chicos ya lo empezaron a resolver, ya tenemos 8 respuestas y veamos un poquito del formulario y intentamos un poquito lo que está pidiendo. La estructura del formulario es, esas son 10 preguntitas. La idea es que se mueva algo entre lo teórico, práctico y lo analítico, pero en síntesis vamos a abordar por un lado cuestiones relativas a la normativa, o por ejemplo lo que es la orden de volatilidad, que ya estuvimos viendo. Hay preguntas relacionadas con la cadena de custodia y lo que es este efecto avalancha que estuvimos viendo en la primera clase, el hecho de que al cambiar un no carácter que sea en lo que quiero pasar por el algoritmo matemático de hash, me va a cambiar totalmente la estructura. Lo vemos por acá. Hay preguntas también relacionadas con lo que es la orden de adquisición de, de la información al análisis forense y algunos errores que no se pueden cometer cuando estás realizando este proceso. Hay preguntas relacionadas con la clase 2, como por ejemplo el plugin que analiza la jerarquía de los procesos y por acá
estamos tocando un poquito la relación entre el orden de padre e hijo en los procesos. Por acá busquen cosas relacionadas como quién es el padre, quién es el hijo de generador de cada proceso y si esta orden lógica que nos presenta por acá, diciendo por ejemplo que svhost.exe es el proceso padre y explorer.exe y cómo interpretar esta información. Fíjense bien si efectivamente si es padre-hijo, si existe alguna incongruencia en esta idea. Hay preguntas también relacionadas con lo que es la exfiltración de información, que sería el paso posterior a lo que ocurriría en nuestro lab número uno, que por supuesto fue interceptado antes. Nuestro análisis hipotético, ¿no? Del laboratorio que tenemos, pero entendemos un poquito que estaba haciendo rara en esta cuestión, estaba preparando información para exfiltrarla. Le estoy dando respuesta de la pregunta, ¿no? Estas preguntas igual las vamos a resolver en vivo en la clase del sábado. Probablemente el formulario se cierra el viernes a la medianoche. Acá también un poquito de lo que estuvimos hablando de el plugin consoles y por qué nos falló cuando estuvimos utilizando el Windows 7 y entender un poquito de el motivo por lo cual lo pudimos ir a encontrar utilizando strings y cómo eso estaba almacenado por ahí flotando a nivel de memoria RAM y lo pudimos encontrar. Hay preguntas relacionadas con base 64, que fue lo que estuvimos analizando y cómo la anatomía de la base 64 está estructurada con esta estructura de caracteres, siempre alfanuméricos, siempre terminando con el símbolo de igual. Vemos también un poquito más teórico temas relacionados con lo que eran los files malware. Estuvimos hablando en teoría de que se almacenan únicamente a nivel de memoria RAM sin tocar el disco, por eso la importancia del análisis forense. Y también hay algunas preguntas relacionadas con conceptos más analíticos, como por ejemplo comparación entre PSCAN y PSList, y porque uno busca una información y otro busca informaciones distintas. Y en el caso que al realizar este proceso no encontremos determinada información, ¿qué implicaría decir eso a nivel de analista forense? ¿Existe una técnica de ofuscación? ¿Están manipulando a nivel de kernel el atacante o el posible atacante? ¿Por qué se da este escenario? Este es el formulario, ya está liberado para los que están acompañando el taller directamente por YouTube y no están en el grupo. Hoy o mañana voy a subir el link del formulario en la comunidad para los que les interesa resolver, para checarlo. Y nos quedaríamos por acá en el video de hoy. Creo que eso es todo. Tocamos en todos los temas que teníamos que repasar. Vimos un poquito de la decisión con FTK Measure. Creamos esta milla externa respectando este principio de esterilidad virtual. Vimos un repaso de nuestra herramienta Volatility, cómo trabajar y utilizar algunos plugins, info, el árbol de procesos, de esta estructura jerárquica, lo que fue ejecutado a nivel de CMD. Y hicimos un repaso de la base 64 y por qué utilizamos strings en lugar de volatility, qué implica decir eso. Y cerramos con este pantallazo general de nuestro formulario. Resuélvanlo tranquilo, repasen este contenido. El jueves hay una clase más, también pregrabada. Le vamos a avanzar un poquito más con esta parte de análisis a nivel de memoria. Y para disco también, millas ya más persistentes. Y el sábado tenemos nuestra live, como siempre, a las 20 horas, para Argentina, donde vamos a estar repasando el contenido que vimos en la semana. Vamos a poner la resolución de este formulario, lo vamos a resolver en vivo con todos los chicos y avanzar para el tema que nos toque el día de hoy. Por hoy es eso, nos quedamos acá con este video. Nos vemos en las próximas clases. No se olviden de suscribir en el canal, dejar el like, compartan el video, activen la campanita para recibir notificaciones de las próximas clases y nos vemos el jueves.